Hola, Hola, buenos buenos días. días. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, queremos darles la bienvenida a esta última actividad informativa y de apoyo a la postulación que organizamos en el marco de la convocatoria IDEA I+D 2023. Nuevamente, junto con agradecer su participación, su interés por acompañarnos, también queremos saludar y agradecer la participación de representantes del Ministerio de Ciencia que también están presentes esta mañana, apoyándonos justamente en el desarrollo de esta actividad y lo que ha sido también, por supuesto, el desarrollo del concurso. Quiero recordarles, para comenzar, que esta convocatoria financia proyectos genéricos y también proyectos temáticos y cierra sus postulaciones el jueves 24 de noviembre de 2022 a las 5 de la tarde. ¿Ya? Eso, lo primero que debemos, yo creo que todos tener muy presentes. Por ello, esta actividad de acompañamiento, como yo les comentaba, es la última de varias que hemos realizado para abordar los distintos aspectos del concurso, pues nos interesa que ustedes puedan resolver todas sus dudas y efectivamente preparar sus postulaciones de la mejor manera posible. Al igual que en oportunidades previas, hoy nos acompaña el equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada, que es el área de nuestra agencia que está a cargo de esta convocatoria, para resolver justamente esas dudas que ustedes tengan. Hoy vamos a comenzar con una presentación de la convocatoria que está a cargo de Francisco Vargas, él es ejecutivo de seguimiento técnico del Departamento de Proyectos de Investigación Aplicada de ANID. Una vez finalizada la presentación de Francisco, vamos a dar el paso a sus preguntas y tal como en ocasiones anteriores, la invitación es que desde ya puedan irlas dejando en el chat de Zoom. Desde ahí nosotros las vamos a levantar y las vamos a formular al equipo que nos acompaña. Sí, lógicamente por temas de tiempo no podemos contestar todo, vamos a responderlas posteriormente a través de los documentos de preguntas frecuentes que están habilitados en la ficha concursal. Les recuerdo que estamos grabando esta actividad, va a quedar disponible al igual que todas las anteriores en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ir a revisarlo. Ustedes van a nuestro canal de YouTube, buscan la lista de reproducción de esta convocatoria y ahí está todos los videos disponibles. Así que les invito, por favor, a que puedan también mirar videos anteriores, donde también abordamos distintos aspectos del concurso. Pedirles, por supuesto, que mantengan sus micrófonos silenciados. Y ya para comenzar, voy a dar la bienvenida a la jefa del Departamento de Proyectos de Investigación Aplicada de ANID, Consuelo Bruno, para dar un saludo a nombre de nuestra institución. Buenos días, Consuelo. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos ustedes por el interés que han demostrado en este instrumento, en esta convocatoria, por tomarse el tiempo de poder estar aquí hoy día. Muchas gracias a mi equipo también, que está aquí apoyando para resolver todas las dudas que puedan surgir y, por supuesto, en particular, muchas gracias a José también, jefe de asesores de la subsecretaría que nos acompaña hoy día. El objetivo del taller de hoy día es que podamos conversar para poder resolver todas las dudas que puedan surgir y que ustedes han venido acumulando. Ya vemos aquí el chat que está llenándose de todas estas dudas, nos parece maravilloso. La idea es que nosotros podamos aportar en resolver todas esas dudas y podamos tener cada vez mejores proyectos que puedan postularse a la convocatoria. Vamos a hacer en la oportunidad de hoy día un repaso de las líneas temáticas que tenemos asociadas a esta convocatoria. Y por eso está José también hoy día en representación del Ministerio, ¿cierto? Que nos ayudó en la definición de estas líneas como bajada de la política que está implementando este gobierno. Así que dejamos abierto el espacio para que puedan resolver todas las dudas y esperamos que sea una instancia muy productiva. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Francisco, entonces, te paso la palabra para que puedas partir con la presentación. No lo veo, se me perdió. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Voy a compartir la presentación, si me dan un segundito. Aquí está. Les pido por favor un feedback si se escucha y si se ve bien, por favor. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, Sí. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Para nosotros es un agrado hoy día poder hacer esta difusión, este taller, más que una difusión, que vamos a centrarlo en algunos aspectos cruciales y vamos a dar espacio para resolver dudas. Vamos a hablar, como dijo Consuelo, de las postulaciones para el concurso I+D, las líneas temáticas del 2023.
Muy rápido, voy a pasar esta diapositiva a recordar siempre nuestra misión, que es impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento y capacidades científico-tecnológicas en una estrecha colaboración y vinculación con las empresas, emprendedores, sociedad civil, el Estado, de manera de unir esta demanda de resolución de problemas con quienes pueden ofertar soluciones innovadoras en base a I+D. El objetivo general del concurso es impulsar del desarrollo de I+D aplicada en las universidades y centros de investigación y desarrollo del país mediante la colaboración entre entidades con la empresa, la sociedad civil y las instituciones públicas que permitan desarrollar productos, procesos, servicios que tengan un potencial de ser transferidos y escalados. Y obviamente vayan a resolver problemas relevantes y problemas que sean levantados y que tengan la oportunidad. Como objetivos específicos, 4 objetivos que tienen que ver con contribuir al desarrollo de conocimiento y tecnologías que permitan solucionar problemas o aprovechar oportunidades en el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Les quiero pedir que apaguen todos sus micrófonos, por favor. Gracias. Generar y fortalecer alianzas de investigación aplicada e innovación colaborativa entre beneficiarios, actores del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y usuarios finales. Ahí hay un punto de conexión entre todos los actores del ecosistema, incentivando la colaboración y la interacción permanente, fomentar la instalación de habilidades y conocimientos diversos y complementarios al interior de equipos de trabajo, promoviendo excelencia en materia disciplinar, el conocimiento del sector de impacto del proyecto y la transferencia de resultados. Esto es muy importante, es meterse en el área donde yo voy a ir a impactar con mis resultados y crear y fortalecer líneas y equipos de I+D+I, contribuyendo a la atracción y formación de investigación de investigadores jóvenes y al desarrollo de capacidades en las regiones. Recordar, nosotros tenemos abierta esta convocatoria que va por 2 caminos. Abrió el pasado 30 de agosto y cierra el 24 de noviembre, como bien dijeron. Por un lado tenemos la línea genérica que abarca todas las áreas del conocimiento de la ciencia. Aquí pusimos algunas áreas, alimentos, agropecuaria, manufactura, salud, las clásicas, pero también otras que son menos conocidas en términos de tal vez de tener una sensación, pero que siempre han estado presentes en nuestros fondos, que es, por ejemplo, turismo, logística, comercio, servicios financieros, industria creativa. En ese sentido, el genérico no tiene exclusiones de áreas de impacto para los proyectos. Y por otro lado, la línea temática que está para 4 áreas muy puntuales, que son crisis climática y seguridad hídrica, hidrógeno verde, energías renovables y electromovilidad como una segunda área, desarrollo tecnológico aeroespacial y para los observatorios astronómicos, y transformaciones sociales y culturales para un nuevo modelo de desarrollo, que es un área nueva que estamos impulsando con mucho ahínco, que tiene que ver con ciencias sociales. Voy a pasar rápidamente a dar una idea de las áreas en términos. Voy a partir con transformaciones sociales y culturales para el nuevo modelo del desarrollo. Aquí se buscan proyectos que vayan en sentido de la confianza, que fortalezcan la confianza interpersonal, social y las instituciones, que incrementen el capital social de los barrios y las comunas, por ejemplo. Aquí pueden existir productos como metodologías, manuales de participación ciudadana para la confianza, protocolos, mecanismos para generar confianza, etc. Transiciones socioecológicas justas e impacto en las comunidades, punto no menor. Ayer hubo noticias de esto en la COP que se está desarrollando, lo cual es súper potente, y esto busca mitigar la situación de degradación ambiental, de crisis climática, de destrucción en la biodiversidad, con afectación a las poblaciones, especialmente en zonas denominadas de sacrificio, para lograr un modelo de mayor bienestar en las personas y la recuperación del medio ambiente a través de procesos participativos y democráticos. Aquí, por ejemplo, pueden ir herramientas o metodologías de co-creación para la mitigación de la contaminación lumínica, diseños de nuevas metodologías para mediar conflictos entre industrias extractivistas y la comunidad, etc. Un tercer punto que tiene que ver con migración, propuestas que trabajen el racismo, la xenofobia, la integración de inmigrantes a la comunidad que los acogen, que apoyen la innovación social pública para la mejora de servicios sociales en territorios de alta población migrante, que aporten a la inclusión social en todas las dimensiones culturales, lingüísticas, educativas, laborales, normativas, entre otras. Muy amplio,
enfocado en todo lo que significa la problemática que ha generado y que debemos asumir en términos de migración. Ahí pueden haber productos, procesos, metodologías que fomenten la integración de migrantes en todas sus dimensiones. Seguridad urbana, propuestas que busquen desarrollar tecnologías orientadas a identificar zonas que presenten mayores índices de victimización e intervenirlas desde procesos y metodologías que incorporen la comunidad, aplicaciones comunitarias, geolocalización, protocolos de mejora de tiempo de respuesta a víctimas, metodologías que contribuyan a la apropiación de espacios públicos, etc. Educación financiera, propuestas que busquen entregar educación e inclusión financiera para fortalecer el desarrollo de organizaciones civiles que permitan un aprovechamiento de los recursos y una cooperación activa en este tema en común. Hay metodologías para fomentar la práctica del ahorro, procesos y servicios que faciliten el conocimiento financiero. Aquí se pueden aplicar conocimiento en términos de aplicaciones, TIC, cruzarla, de manera que le llegue a la población mayores herramientas que tengan para poder conocer y poder tener una educación financiera eficaz y directa. Pueblos originarios y saberes ancestrales, una propuesta que permita abordar el diálogo entre conocimientos científicos, académicos y ancestrales para resolver problemas que afecten territorios y ecosistemas donde habitan pueblos originarios, co-creación de plataformas web de recopilación y análisis de actividad turística indígena, por ejemplo, manuales de investigación intercultural. Este anterior fue un proyecto de idea que está en ejecución, por ejemplo. Son temáticas que ya hemos ido abordando para que ustedes vean. Metodologías validadas para integrar saberes ancestrales y científicos, etc. Cambios socioculturales post-pandemia, algo muy relevante que vimos cómo ha ocurrido, propuestas que abordan aspectos sociales y culturales de la pandemia vinculados a la salud mental, inclusión digital, educación, experiencia en la incertidumbre, desigualdades estructurales y materiales. Aquí caben metodologías para la intervención psicosocial del tratamiento de la pérdida de la pandemia, intervenciones para afrontar la incertidumbre que generó eso, productos, procesos y servicios que incorporen la incertidumbre como una variable permanente que pueda afrontar todo lo que ha significado la pandemia en términos de salud social, salud mental, psicosocial, etcétera, etcétera. Transición tecnológica justa, propuestas que fomenten la participación y la co-creación de las comunidades en áreas como la alfabetización digital, la educación digital, acortar estas brechas que existen en términos de tecnología en la sociedad. Y aquí caen herramientas de alfabetización, educación digital, metodologías que permitan acercar el lenguaje de programación a distintos grupos etarios, incluso aquí hay un cruce tanto social como de grupos etarios. Clásicamente los adultos mayores, o personas mayores en realidad, tienen una brecha importante en lo que es alfabetización digital y por eso no pueden acceder muchas veces a tecnologías que son súper útiles para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Por otro lado, tenemos el segundo, que es el temático de crisis climática y seguridad hídrica. Ahí se busca, por un lado, desarrollo e investigación de nuevas tecnologías relacionadas con el monitoreo de parámetros climáticos, que no solamente involucren la obtención de datos, sino que vayan un poquito más allá en la innovación tecnológica que permita mejorar la calidad de la toma de decisiones en ese aspecto. El desarrollo de investigación y tecnologías que permitan el modelamiento de escenarios futuros relacionados con la adaptación frente al cambio climático y que ayude a mejorar la calidad de la toma de decisiones de los organismos del Estado y de las empresas privadas. Desarrollo e investigación en nuevas tecnologías constructivas y metodologías que permitan una planificación urbana para aumentar la resiliencia en cuanto a infraestructura crítica, vulnerable y estratégica del país para la generación de nuevas recomendaciones en ese aspecto. Desarrollo científico y tecnológico que implemente la eficiencia, seguridad hídrica, desde una mirada del uso humano y de cuencas, con el fin de aumentar la resiliencia frente a desafíos de escasez hídrica y así armonizar sus múltiples usos en el territorio. Desarrollo científico y tecnológico para generar nuevas fuentes de recursos hídricos que permitan la regeneración y reutilización del agua y aborde desafíos de calidad y saneamiento del agua, producción agroalimentaria y consumo humano. Desarrollo científico y tecnológico que aproveche y recupere las capacidades de los ecosistemas naturales y así dar solución a problemas de adaptación al cambio climático, generando soluciones nuevas o mejoradas basadas en la naturaleza. Luego tenemos este temático que es de poco energías renovables, modelo de desarrollo con vista al futuro en términos de
la matriz energética, que tiene que ver con hidrógeno verde, energías renovables y electromovilidad. En primer lugar, lo que significa hidrógeno verde y litio, desarrollo tecnológico para la reducción del costo y hacer sustentable la producción de hidrógeno verde a partir de energías renovables. Prototipos, dispositivos y materiales para el uso de hidrógeno verde en sectores intensivos en el consumo de energías no renovables. Desarrollo de alternativas de generación y de almacenamiento eléctrico utilizando hidrógeno verde en sistemas no conectados al sistema eléctrico nacional. Tecnologías que promuevan y faciliten la incorporación de proveedores locales en la cadena de valor de hidrógeno verde y que permitan un desarrollo económico y social. Insumos y herramientas para el diseño de normas, regulaciones para la generación, almacenamiento y transporte del hidrógeno verde. Investigación aplicada en el desarrollo de materiales y componentes que entreguen mayor valor agregado al litio. Desarrollo de tecnologías para aumentar la recuperación de litio en los procesos de extracción desde la salmuera y así reducir la evaporación de agua. Desarrollo tecnológico para una mayor sustentabilidad de la minería del litio, de los salares y las comunidades que están en territorios donde se realiza esta actividad minera. Este podría perfectamente cruzarse con algunos de los puntos hablados en el temático anterior, si ustedes se fijan. Luego tenemos energía solar y eólica, tecnologías para la reducción de costos de CAPEX y OPEX, modelos de software y tecnología para la optimización de operaciones y el mantenimiento, tecnologías para la generación, almacenamiento y distribución de pequeña y mediana escala off-grid que aceleran la penetración de sistemas solares o eólicos y la generación distribuida, modelos de planificación y gestión de sistemas eléctricos que integran generación eólica y solar, uso de red y activos de almacenamiento de energía. Respecto de electromovilidad, desarrollo de tecnologías para la optimización y extensión de vida útil de baterías, desarrollo de tecnologías de retrofitting de vehículos de carga y buses que permitan bajar los costos de adquisición y generar insumos para normas y regulaciones, sistemas inteligentes de gestión de flotas con propulsión electrónica que permitan optimizar trayectorias, puntos de carga y conexión con otros modos de transporte, desarrollo de la electromovilidad en ciudades intermedias y pequeñas que permitan operar con menor demanda y estacionales bajo acuerdos público-privados, generando beneficios económicos, sociales y ambientales, que hay todo un tema de descentralización de estas tecnologías. Mecanismos de gestión de carga, grid to vehicle and vehicle to grid. Generación de insumos para certificaciones y homologaciones que aceleren la adopción de nuevas tecnologías respecto de electromovilidad. Ahora, para el temático de desarrollo tecnológico aeroespacial y para los observatorios astronómicos, en el caso aeroespacial, investigación y desarrollo tecnológico para el uso de datos satelitales en temáticas de cambio climático, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, minería, pesca, acuicultura, logística, transporte, etcétera, como nuevas áreas de aplicación. Desarrollo de prototipos satelitales y estaciones terrestres para la telecomunicación satelital. Desarrollo de tecnología satelital para cubrir necesidades de telecomunicación e información en territorios de difícil acceso para las redes terrestres y áreas marítimas. Desarrollar sistemas para la recolección, almacenamiento y gestión interoperable de los datos recibidos desde los satélites. Respecto a astronomía, desarrollo de nuevas tecnologías para la instrumentación astronómica y calibración de instrumentos y para instrumentos de detección de otros fenómenos cósmicos, lluvias de partículas, ondas gravitacionales, etc. Esto incluye el diseño y construcción de instrumentos y calibradores en un rango de longitud, en todo rango de longitud de onda. Desarrollo de tecnologías en óptica adaptativa, interferometría, diseño y construcción de espejos y antenas, diseño y construcción de láser para guía, electrónica asociada a sistemas de observación, componentes del sistema de detección de fenómenos cósmicos en general. Desarrollo de nuevas tecnologías para el monitoreo de parámetros climáticos, así como el modelamiento de escenarios futuros que permitan mejorar la eficiencia en las observaciones y operaciones de los observatorios. Desarrollo de tecnología y sistemas informáticos que apoyen la eficiencia en la operación de los observatorios y el análisis de sus datos asociados a esta producción científica. Desarrollo de tecnologías para el diseño y construcción de infraestructuras en los observatorios. Desarrollo de nuevas tecnologías renovables para el abastecimiento hídrico y de energía en los observatorios. Y por último, desarrollo de tecnologías para la observación astronómica desde el espacio. Recordar que este temático cae en el marco firmado entre la ESO, el Observatorio Europeo Austral, y la NID,
donde se sugieren áreas de interés de desarrollo que también puede estar incluida en este concurso, como es la habilitación del mantenimiento predictivo de las instalaciones técnicas del ELT, DevOps y pruebas de software de desarrollo y pruebas de operativos en telescopio, monitoreo y estudio de correlaciones espaciales y temporales en las turbulencias atmosféricas, actualización del controlador del detector de los instrumentos astronómicos. Respecto del concurso, para ambos líneas, digamos, el genérico y las líneas temáticas, estos son los tipos de resultados que uno esperaría obtener de estos proyectos. En amarillo están los que son de carácter obligatorio, obviamente un resultado de producción, que el mínimo es 1 y el máximo es 2. Uno acá puede tener productos, procesos, servicios, ya dimos algunos ejemplos, metodologías, también pueden haber guías, etcétera. También se espera que los proyectos avancen pensando en una I+D y en un futuro desarrollo en resultados de colaboración. Aquí se esperan acuerdos formales entre diversos actores para la comunidad del proyecto, preacuerdos, MTA, etcétera, acuerdos de confidencialidad, cualquier acuerdo que haga que en el fondo pensar que hay una relación un poquito más profunda con asociados, con actores del ecosistema que permita visualizar en un futuro que el proyecto va a tener una sustentabilidad y un aporte respecto del desarrollo que requiere posterior a este proyecto generalmente. También se podría ver acuerdos de transferencia, licenciamiento, venta, unidad de negocio, alianzas estratégicas, paquetes tecnológicos. Recordar también que dentro de la transferencia puede haber capital humano transferido, por si acaso. También puede haber producción científica, eventos, publicaciones, tesis, cooperación internacional, nuevos proyectos. Muy importante acá todo lo que tiene que ver con producción científica que ya tiene que estar aceptado o logrado en términos de, por ejemplo, publicaciones. Tienen que estar aceptadas, no publicadas, pero sí aceptadas, y en el caso de las tesis tienen que estar rendidas y aprobadas con notas, ¿ya? No en proceso de. Formación de capacidades, todo lo que tiene que ver con capacidades profesionales, formación de redes, infraestructura, científico-tecnológica. Aquí pueden ir tesis, por ejemplo, que no pueden ser rendidas durante el proceso del proyecto, como tesis de posgrado, magíster o doctorado, por ejemplo, pero que sin duda aportan a la formación de capacidades. Protección, todo lo que significa proteger, patente, marca, derechos de autor, derechos de autor, secreto industrial, dependiendo de la estrategia que tenga cada línea de proyectos que acá se financia. La admisibilidad, recordar que este es como en la primera instancia y queremos que todos vayan a evaluarse y un poco vayan a esto y no pierdan la oportunidad, por lo tanto, ser súper cuidadosos en términos del envío de la información. Primero, las instituciones que postulan como beneficiarias tienen que ser instituciones elegibles. Eso quiere decir que tienen que estar reconocidas por la Subdirección de Investigación Aplicada como institución que pueda recibir fondos. Hay ciertos aspectos que se tienen que cumplir y nosotros hacemos un análisis y le damos esta característica a las instituciones que son elegibles. Hay un listado de instituciones elegibles para que ustedes lo vean y puedan ver si calza la institución que están postulando como beneficiaria. Completitud del proyecto y presentar la postulación en los formatos establecidos. Entregar toda la información requerida en los capítulos de postulación. Considerar un monto máximo de subsidio de 200 millones. En caso de presentarse con más de una entidad beneficiaria, cada una de las beneficiarias secundarias debe disponer de al menos un 20% del subsidio total solicitado a NID para el proyecto. Con esto se busca descentralizar en la investigación y que se realice mayor colaboración entre las beneficiarias. Considerar una duración máxima de 24 meses. El aporte de la beneficiaria tiene que ser de un mínimo de un 30% del monto solicitado como subsidio. Este aporte obviamente puede ser incremental o no incremental. Dicho aporte tiene que venir respaldado con una carta de compromiso de la institución beneficiaria que la tiene que presentar, firmar el representante legal correspondiente y acorde con lo comprometido en plataforma. Esto es súper importante. Las postulaciones lo que vale es lo que va en plataforma. Por lo tanto, las cartas tienen que respaldar lo ingresado en plataforma. Eso es muy importante. Incorporar al menos una o un máximo de 3 entidades asociadas pertinentes al proyecto que aporten un mínimo del 15% del monto solicitado a NID, también pudiendo ser incremental o no incremental. Al igual que el caso anterior, tiene que haber una carta de compromiso por la entidad asociada estableciendo el monto del aporte, debidamente firmada por el representante legal o alguna autoridad o jefatura que tenga
posibilidad de comprometer ese aporte con una ficha de información completada que está adjunta a esta carta y acorde a lo comprometido en plataforma. Nuevamente, los datos de compromiso de aporte tienen que ser igual en la carta que en plataforma, porque para efectos prácticos vale lo que se ingresa en la plataforma. Una declaración jurada simple de duplicidad, que el proyecto no está ni ha sido financiado por otro, digamos, instrumento. Una declaración jurada simple del director y director alterno del proyecto, que no tiene conflicto de interés o algo con las entidades asociadas. Y el equipo mínimo de investigación tiene que estar constituido al menos por 3 personas, que es un director alterno y un investigador. Les recuerdo que la preparación, bueno, a estas alturas va quedando menos tiempo, pero aún es tiempo para que vayan cerrando las postulaciones y viendo todos los detalles. El cierre es el 24 de noviembre del año en curso a las 17 horas continental. Cualquier cosa, obviamente todos los canales abiertos para poder resolver dudas con la mayor antelación posible, y obviamente siempre es muy importante no enviar la postulación hacia el final del cierre, porque eso puede generar atochamiento o algún problema. Como ha habido algún tema con la planilla, voy a cerrar haciendo algunas explicaciones de la planilla. La tengo acá y la voy a compartir y voy a hacer algunas explicaciones que podrían generar dudas. Por favor, ¿me copian si se ve la planilla? Sí se ve, Francisco. Perfecto. La planilla tiene una nueva mirada, digamos, y si ustedes se fijan, está dividida primero en 3 bloques que tienen que ver con personal, luego en bloques que tienen que ver con equipos, infraestructura y los gastos de operación, y luego los gastos de administración indirecto, que es los antiguos gastos de administración superior, también conocido como overhead. Y acá va sumando todo el costo total. Me voy a ir a algunos aspectos que han generado dudas, y a veces por un tema de omisión nuestro también, esas dudas las vamos a tratar de poder sacar en estos minutitos que me voy a tomar hacia el final. En el primer punto que dice personal contratado exclusivamente para el proyecto, se tiene que incorporar todo el personal contratado para el proyecto, todo el personal que sea aporte de asociada, o todo el personal que no calce con lo que existe hacia abajo, que es personal preexistente con pago en remuneraciones, o personal preexistente con pago adicional, el ex incentivo. Eso se puede agregar acá, porque acá no hay validaciones ni de meses, ni de horas de trabajo, ni de valor hora, nada de eso. Por lo tanto, acá arriba se sugiere incorporar todo lo que se contrata para el proyecto honorario, todo lo que se aporta al proyecto por asociadas, por ejemplo, todo lo que no vaya con pago de incentivo de la beneficiaria, que sea aporte en estas filas de acá arriba. Si ustedes se fijan, bueno, viene el nombre, cargo, la entidad a la que se vincula el proyecto, que es súper importante. Si es una beneficiaria, poner el nombre, Universidad de Chile, por ejemplo. Si es una asociada, poner el nombre, Pfizer, por ejemplo. Las horas que trabajará al mes, el valor hora, eso va a dar un monto mensual, los meses que trabajará, y luego acá se hace la distribución del costo respecto de el aporte que se hace por parte de la beneficiaria o el aporte que se hace por parte de la entidad asociada, que va a depender de la entidad a la que ustedes lo van a ir vinculando. Acá se pone el personal persistente con pago de remuneración con cargo al subsidio en el segundo. Esta es una inclusión que viene hace un par de años, un año tal vez, en los concursos anteriores, donde se autoriza el pago a gente preexistente de la beneficiaria que tiene ciertas características, sueldo máximo de 2,5 millones y cuya dedicación sea de al menos un 90% hacia arriba. Obviamente, ese sueldo máximo de 2,5 millones es a dedicación completa, y si hay una dedicación entre media jornada o 180 horas, se hace el cálculo proporcional. Aquí, súper importante, nuevamente el nombre, cargo, entidad, aquí obviamente son beneficiarias, puede ser la única beneficiaria o beneficiaria secundaria, las horas que trabajará al mes. Aquí de 90 hacia arriba, esto se puede modificar, ustedes pueden poner 120, 180, el valor hora, ese valor hora hay que calcularlo en base al máximo de 2,5 millones, ¿ya? Les va a dar el valor
el monto mensual por beneficiaria de aporte, que esto es muy importante, que tiene que ir, este es un monto que ustedes tienen que aportar o que va a pagar por parte de la beneficiaria como aporte, los meses que trabajará, y así igual en el caso acá el tema de los aportes CIA, beneficiaria, etcétera. Y aquí hay uno que está generando algunas dudas que voy a entrar a explicar, y es que este tiene que ver con personal preexistente con pago adicional, que es lo que llamábamos antiguamente incentivo. Aquí va solamente el personal preexistente de la beneficiaria, es decir, que ya está contratado con la beneficiaria, y que el sueldo de estas personas va a ser aporte directamente proporcional a la dedicación horaria, pero que además va a recibir un incentivo. Ahora, esta línea, esta sección, está solamente pensada en el incentivo, por lo tanto, nombre de la persona, el cargo, nuevamente la beneficiaria a la que va a estar, digamos, asociado, y aquí la primera restricción, que es mínimo 36 horas, que es un 20%. De ahí hacia arriba ustedes pueden modificar esa dedicación. Y aquí tiene que ir el valor hora del subsidio del pago adicional, del incentivo, no lo que es el aporte de la beneficiaria. Y ahí obviamente van a haber diferencias probablemente. No es el mismo valor hora del sueldo de alguien, puede dar que sí, pero puede dar que no, porque si alguien tiene un sueldo más elevado y va a hacer una dedicación más elevada, el incentivo en términos prácticos va a estar sujeto a un monto máximo que son 500.000. Por lo tanto, el valor hora de ese incentivo, junto con la dedicación, tiene que generar un monto máximo de 500.000. Y aquí al lado, en la columna G, se coloca el monto mensual a pagar por la beneficiaria como aporte, que tiene que ser al menos igual que el pago incentivo. Es decir, si ustedes aquí van a colocar 500.000, al lado tienen que colocar el valor de la aporte de la beneficiaria, que tiene que ser al menos 500.000. Por ejemplo, si ustedes van a colocar 36 horas y las van a valorizar en 4.000, les va a dar un total de 144.000 como subsidio de incentivo, ¿no es cierto? Ahora bien, esto en amarillo implica que falta el aporte de la beneficiaria de esa dedicación horaria, ¿no es cierto? Que en sentido estricto son las mismas 36 horas que están colocando a esta persona. Esas 36 horas ustedes las pueden valorizar a lo que se les ocurra. Por ejemplo, si una persona tiene un sueldo de 2 millones, podrían perfectamente colocar 400.000, que es el equivalente al 20%. ¿Se fijan? No es el mismo valor, no tiene por qué ser el mismo. Sí tiene que ser desde igual hacia arriba. Inclusive, acá pueden haber valores superiores. La única interrogante acá es que no puede ser superior a el valor que ustedes tienen. Por ejemplo, podrían valorizar el valor hora en 10.000, tiene 360.000, y aquí tendrían que colocar un aporte mayor, obviamente, en términos de las dedicaciones por el sueldo y todo eso. Eso es a grandes rasgos la planilla. Después acá en el términos de equipo tiene la misma lógica. Aquí hay una lógica de aporte también, o de aporte de la beneficiaria, por ejemplo, si es no incremental en términos de existente o incremental en términos de que lo van a comprar para el proyecto, y la misma lógica de la asociada, por supuesto. Lo mismo de infraestructura, y acá viene otro punto que también genera algunas dudas. Aquí están los gastos generales, que aparece todo lo que es material fungible, materiales bibliográficos, suscripciones. Eso va en una bolsa, acá, puesto. Entonces, acaba la institución, acaba la descripción, y aquí ustedes pueden colocar en ese que está en amarillo el objetivo asociado a esto. Es decir, ahí pueden ustedes colocar todos los objetivos, material fungible, publicación, y una cantidad, que es la bolsa completa, ¿ya? La lógica de esto tiene que ver con el trabajo que significa administrar un proyecto posterior, con el tema de las retimizaciones y todo eso. Acá en subcontrato, una línea por subcontrato. Si tienen 5 subcontratos, tienen que agregar 5 líneas para cada subcontrato. Lo mismo para pasajes, lo mismo para viático, y en este caso el gasto de apoyo de la administración, que obviamente es previo a la autorización CIA, que tiene que ver con pedir esta autorización para que puedan destinar fondos para aportar a los costos de administración.
Acá van los gastos de administración indirectos, que es el 15% del subsidio total, que si va una beneficiaria, va todo para ello. Si son dos beneficiarias, se divide equitativamente en base a los aportes. Y eso va a ir dando acá las sumas totales y la validación total de la planilla. Espero haber sido un poquito más claro tal vez que la vez pasada. Espero haber tocado todos los puntos y ahora quedamos muy abiertos a recibir todas las dudas que ustedes tengan y resolverlas. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Quiero recordarles que hemos recibido las preguntas a través del chat. Vamos a ir siguiendo justamente ese orden. Tenemos muchas preguntas, así que Ana, te pido por favor que si dejaste tu pregunta en el chat, esperes ahí que la vamos a abordar y si tienes quizás quieras profundizar ahí, podemos darte la palabra eventualmente. Vamos entonces, Francisco. Gracias a ti. Vamos entonces, Francisco, con las preguntas, ¿te parece? Justamente quiero pedir apoyo, Francisco, con la pregunta de Hugo Galeano. Dice, en relación a los gastos generales, ¿es necesario hacer un desglose en alguna parte de forma similar a como fue el proceso de FONDEF 2022? Ya lo expliqué un poquito. Puse que en realidad es una bolsa en términos de monto, pero tú puedes hacer un desglose en base a objetivos de esos gastos. Es decir, esta bolsa de, por ejemplo, 50 millones se va a destinar para todos estos objetivos. Ya un poquito lo hablé con la planilla, digamos. Perfecto, tenemos otra pregunta de Hugo. Dice, en relación a los gastos de administración que se mencionaron en la sesión pasada, ¿podrías profundizar con más detalle en qué ítems específicos sí se puede utilizar este fondo que reciben las beneficiarias? Perfecto. Eso es muy buena pregunta porque hay que dejar claro lo siguiente. La beneficiaria recibe estos gastos y ella puede realizar cierta estructura de gastos. Dentro de los gastos factibles están gastos de servicios básicos, luz, agua, gas, calefacción, personal destinado al proyecto de apoyo, profesionales, gastos en líneas de comunicación, telefonía, internet, servicios varios de aseo, seguridad, pagos por arriendo, cualquier gasto que se realice por la institución beneficiaria en gestión indirecta del proyecto, es decir, que vaya en forma indirecta en términos como lo decíamos, por ejemplo, pagar la cuenta de la luz, de las dependencias donde se realiza el laboratorio, etcétera, ¿ya? No se aceptarán gastos valorizados de usos de bien o de servicio en este punto. Eso es súper importante, ¿ya? Perfecto. Vamos ahora con la pregunta de Francisco Araya. Francisco también. Dice, ¿se puede incluir en el presupuesto un investigador que puede participar con menos de 36 horas mensuales? Esto es así porque la suma de horas para los próximos años con 36 horas superaría las 180 horas mensuales. Tú puedes incluir un investigador desde 1 hora mensual. No hay un límite. Dos cosas importantes. Lo primero, cualquier investigador que esté sujeto a menos de 36, que no vaya con pago de incentivo, va a ir en la primera parte de la tabla que yo expliqué. Ahí se puede colocar investigadores con menos dedicación horaria y que vayan con algún tipo de pago. Lo segundo, esas dedicaciones horarias se evalúan. Eso es un comentario aparte. Cuidado cuando me dicen que con 36 va a superar las 180 horas, porque eso también se evalúa. Si una persona tiene mucha dedicación y no le va a calzar en alguna etapa del proyecto, eso puede llevar alguna merma en puntaje en lo que a equipo de trabajos y dedicación se refiere, digamos. ¿Ya? Perfecto. Francisco, vamos ahora con la pregunta de Ana Lucía Prieto. Dice, ¿el equipo base del proyecto, director, subdirector e investigador, deben obligatoriamente tener una dedicación de 36 horas al proyecto? No, nosotros no pedimos dedicaciones mínimas ni máximas. Nosotros pedimos que los equipos entreguen las dedicaciones pertinentes para las funciones y responsabilidades que tienen. Es decir, un director claramente tiene responsabilidades distintas a un investigador. Eso tiene que estar sopesado en el equilibrio de las horas destinadas. A lo mejor, por ejemplo, puede pasar que un director tenga un 20% de dedicación, pero un alterno tiene un 60%. Y esa suma hace que el equipo de dirección tenga un buen match en términos de dedicación, ¿ya? Siempre el equipo tiene que ver, todo el equipo de trabajo, la distribución de funciones y responsabilidades, y en base a eso la dedicación horaria
conjuntamente con las dedicaciones a otros proyectos también, que a veces también es un tope. Perfecto. Y vamos ahora con la pregunta de Matías Lago, Francisco. Dice, un proyecto cuenta con un asociado que, si bien tiene un mismo root, tiene sede en 2 regiones distintas. En ese sentido, ¿hay algún inconveniente en firmar las cartas de asociado con cada sede, entendiendo que tienen el mismo root, y en la carta de asociado especificar las funciones que tendrá cada uno en el proyecto? Y si se hace así, ¿contarían como un asociado al tener el mismo root? Los asociados son por root, no son por sedes. Es decir, si tienen un socio que tiene 10 sedes, pero un root, va a ser una asociada, porque firma una carta por root, por representante. ¿Ya? Eso hay que tener muy claro. Por lo tanto, si alguien quiere tener 2 asociadas, tienen que tener necesariamente 2 root distintos. Gracias, Francisco. Para la siguiente pregunta le quiero pedir apoyo a la Paula. Es de Daina Greenberg. Dice, ¿la entidad colaboradora puede ser asociada del proyecto? Hola, la verdad es que son dos roles súper distintos. La asociada aporta recursos al proyecto y la colaboradora puede aportar o no, es opcional. Así que hay que tener muy ojo si la colaboradora va a poder aportar recursos, pero ahí va a ser una asociada, el rol va a ser asociada. Y la colaboradora puede ser también aportar o no, pero no es una exigencia, ¿ya? Tienen que ver bien el rol que va a cumplir esa asociada. Perfecto. Gracias, Paula. Francisco, vuelvo contigo para las preguntas de Mónica Vázquez. Dice, en las bases dice que debe haber un investigador con más de 36 horas, además de director y director alterno. ¿Ese investigador puede ser pago con subsidio CIA o debe ser preexistente, pagado con lo que era, incentivos? Ya. Varias cosas en la pregunta. Primero, en las bases se pide un director, director alterno, investigador, pero no se pide horas mínimas. No se pide una dedicación con 36 horas como mínimo. ¿Ya? Ahí hay un tema que revísenlo, por favor. Nosotros no pedimos dedicaciones mínimas. Segundo, ustedes pueden tener director, director alterno, investigador, bajo cualquier tipo de pago en términos de CIA, con honorario, con incentivo, pero cuidado, acuérdense que el incentivo, pago adicional que se llama hoy día, lleva de la mano una aporte de la beneficiaria. Es decir, si por ejemplo a mí me contratan y yo tengo un sueldo determinado en la institución beneficiaria y yo aporto una cantidad de horas al proyecto, que tiene que ser mínimo 20%, 36 horas, yo voy a poder recibir un incentivo de un máximo de 500.000, siempre y cuando el aporte de mi sueldo sea al menos igual a 500.000, es decir, al mismo valor del incentivo. Entonces ahí hay un doble check. Tiene que haber un aporte de la beneficiaria, en este caso es un personal preexistente que está contratado con un sueldo que aporta parte de ese sueldo en términos de dedicación horaria, más el incentivo. Eso puede ser para director, director alterno, investigador, profesional, lo que sea. Digamos, en estructura tampoco hay un tema que solo sirva para director, no. Puede ser para director, director alterno, investigadores, para los 3, etc. Perfecto. Y Francisco, otra pregunta de Mónica. Dice, respecto al aporte valorizado en remuneraciones de la institución beneficiaria, para cuantificar el aporte, ¿se debe considerar el sueldo base según liquidación del personal preexistente o el sueldo base más asignaciones institucionales? Eso, en general, es súper complejo responderlo porque nunca se sabe si esas asignaciones son constantes todos los meses o algunos meses. En ese sentido, si son algunos meses, hay un sueldo bruto mensualizado, que es un promedio. Ese es el que se tiene que colocar y que obviamente puede tener variaciones respecto después de las nóminas, pero que al final del año da, o de un rango de tiempo, da un normalizado, una media, que es el sueldo que se coloca como aporte. Gracias, Francisco. La siguiente pregunta es de Leda Guzmán y le quiero pedir a Lilia su apoyo. Dice, ¿un investigador o colaboradores pueden participar solo por un tiempo específico y no todos los 24 meses, ya que su tarea es concreta? Sí, es posible, pero se tiene que considerar siempre tener al menos el equipo mínimo que se exige por base, que son 3,
que es el director alterno y el investigador. O sea, se puede, pero siempre se tienen que tener estos tres profesionales mínimos. Perfecto, gracias Lidia. Leda, tú tienes la mano levantada, no sé si te quedo en dudas respecto a la pregunta, a la respuesta de Lilia, o se te había quedado la mano levantada No, delante. se me quedó la mano levantada porque Ya. tengo varias consultas, pero con respecto a eso, están los tres, como dice ahí. Sin embargo, por ejemplo, uno tiene que decir, porque yo lo coloqué 6 o meses o 7 meses, porque en realidad no va a estar todo el proyecto, es una tarea concreta y crítica. Entonces, sería como mal que yo lo pusiera 24 meses si en realidad su tarea, un rol es muy específico. Entonces, ¿eso se debe justificar o suficiente con que yo ponga los 6 meses o los 10 meses? Es que depende del cargo, como te digo, que durante los 24 meses tienen que estar estos tres. Están esas tres. ¿Cómo? Están las 3 personas que van a estar todo el proyecto, pero... Ya, y esta persona es adicional, este profesional. Claro. Sí, se puede. No hay que justificarlo. En el formulario, No, yo te apoyo. No hay una justificación. La única justificación, Leda, es una justificación que es intrínsecamente técnica. Cuando En la metodología yo coloco, por ejemplo. Exacto, va a trabajar en el objetivo 3, que es al final del proyecto. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Te quiero pedir apoyo, Francisco, es de Tamara Méndez. Dice, ¿existe un mínimo de horas de un personal aportado como no incremental por parte de un asociado? No hay mínimos de horas. Lo que sí tiene que calzar, que si aportan personal, ese aporte debe cubrir lo comprometido como aporte, si es solo personal. Ese es un punto, pero no hay un mínimo de horas. O sea, pueden tener una persona al 100%, 10 personas al 10%. No hay un mínimo. ¿Ya? Jimé, ¿sabes que me gustaría aclarar algo que salió en varias preguntas que se refiere a las 36 horas? Que lo que dijo Francisco, nosotros no pedimos mínimos de participación en los proyectos, sin embargo, cuando se considera el pago adicional o los ex incentivos, ahí sí se necesita que el investigador por lo menos esté 36 horas asociado al proyecto con un máximo de 500.000 pesos como pago adicional. Yo creo que eso era una pregunta que se repitió bastante, que hablaban de las 36 horas. Es solamente para el pago adicional que se pide el mínimo. Ya, era eso. Gracias, Nicole, por esa aclaración. Vamos ahora con la pregunta de César Céspedes, Francisco. Dice, en el ítem gastos generales, se pide incluir un monto total en una sola línea. En el caso de que haya 2 beneficiarias y ambas tengan presupuestado recibir parte de ese ítem, ¿se debe incluir una fila por cada beneficiaria o se debe incluir un monto global? No, se incluye una fila por cada beneficiario. Se separa el gasto. Ahí. Perfecto. Vamos con la pregunta de José. Le quiero pedir a Andrea apoyo para responderla. Dice, ¿un prototipo TRL 5 o 6 aplica para este concurso considerando nuevos aspectos de investigación básica? Gracias, Jimé. Claro que aplica. De hecho, nos llama la atención 5 o 6. Es un proyecto que ya tiene harto avanzado, así que nos pone contento que postulen a este fondo. Siempre considerando que se genere innovación, que haya un avance en la propuesta desde lo que ya tienen hacia lo que quieren llegar después de los 24 meses de proyecto, que haya valor agregado, que se rescate y que responda directamente a la problemática de la propuesta, como se plantea en el formulado. Gracias, Andrea. Patricia, te quiero pedir apoyo para la pregunta de Ana Parragués. Dice, ¿se usa APA para las referencias? ¿Tiene algún límite? Y también ella nos pregunta, ¿qué evaluadores evaluarán la línea de transformaciones sociales y culturales para un nuevo modelo de desarrollo? Hola a todos. Bueno, la verdad que no hay una obligatoriedad de algún formato de referencia, así que lo importante en realidad es que ojalá sea unificado, o sea, no ojalá, tiene que ser unificado en realidad en todo el cuerpo de su proyecto que están postulando. Eso es como súper importante, ya puede ser APA y para todas, digamos. Y en cuanto a la otra parte, ¿quiénes son los evaluadores? En realidad, para que todos sepan,
nosotros todos tenemos el mismo proceso de evaluación, que es en una primera instancia mandar cada postulación a un evaluador externo, y después de eso también pasa, después que tenemos esa evaluación, pasa a una evaluación a un panel de evaluadores. Así que son muchos los nombres, podríamos estar aquí a toda la vida diciendo son muchas personas en realidad, y todo depende de la temática específica. Así que eso es lo que podríamos responder y decir con respecto a eso. Gracias, Jiménez. Gracias, Patricia. José, levantaste la mano, no sé si quedaste con alguna duda respecto a la respuesta de Andrea. No, para nada, estaba haciendo así nomás. Ah, perfecto, ya. Sigamos entonces con la pregunta que viene a continuación. Paula, te quiero pedir apoyo con la pregunta de Andrea. Dice, en las bases se menciona que la carta de compromiso de la institución asociada debe ser firmada por un representante legal o una persona que tenga facultades para comprometer los aportes del proyecto. En ese sentido, ¿un gerente técnico se considera como tal? Y además quiere saber si la firma puede ser digital simple. La firma puede ser digital simple, pero sí me interesa que las cartas de apoyo de las entidades asociadas vengan firmadas por un representante legal. En el fondo es resguardar que esos recursos que fueron comprometidos van a ser reconocidos por la empresa asociada. No queremos que después digan que puede ser un gerente cualquiera de cualquier subdirección y después el representante legal dice, nadie habló de este compromiso, ¿ya? Por eso que se requiere la firma del representante legal. Gracias, Paula. Francisco, vuelvo contigo para las siguientes preguntas. La primera, de Julián Cáceres, dice, el director del proyecto y director alterno, ¿deben ser profesionales o académicos contratados por las instituciones beneficiarias? No, nosotros no tenemos en las bases y tampoco exigimos eso. Sin embargo, tengo que hacer la aclaración que muchas entidades beneficiarias tienen como política interna que el director y el director alterno o el director tiene que ser parte de los investigadores contratados, pero eso es una política de cada institución, no es nuestra. Eso tiene que hablarlo en la institución que va a hacer la postulación. ¿Cuáles son las condiciones que ponen ellos para los profesionales, particularmente director y director alterno que van a ir en el proyecto? Perfecto. Y vamos ahora con la pregunta de Waldo Acevedo. Dice, ¿el aporte de las empresas en recursos humanos deben ir en la tabla personal contratado exclusivamente para el proyecto? ¿Hay que ponerlos en dicha tabla aunque sea personal preexistente de la empresa? Así es. En la tabla inicial que contratado para el proyecto para ir diferenciando principalmente en la entidad que sea la asociada y que sea un aporte de la sociedad, como yo expliqué. Gracias, Francisco. Alejandra, te quiero pedir apoyo con la siguiente pregunta de María de los Ángeles Ferrer. Dice, ¿una entidad asociada puede ser extranjera? Y en ese caso, ¿cómo se formaliza su participación en relación a la firma del representante legal? Sí, gracias, Jiménez. Efectivamente pueden participar entidades extranjeras y en la misma modalidad de las entidades nacionales. O sea, tiene que firmar alguien que tenga la facultad de poder comprometer estos aportes al proyecto. Así que básicamente es la misma regla para todas, ya sean nacionales o extranjeras. Gracias, Alejandra. Paula, vamos con la pregunta de Atilio Morgado. Dice, ¿el costo de la caución o garantía debe ir cargado en los gastos generales o debe estar dentro de los costos indirectos de la beneficiaria? Estos costos se pueden colocar en gastos generales, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con las garantías. Perfecto. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Sergio Ríos. Dice, respecto a la contribución de las instituciones asociadas, ¿qué tipo de documentos de las empresas puede utilizarse para rendir el aporte realizado? Por ejemplo, nos dice él, si contribuyeron al logro del objetivo 1, ¿basta que indiquen que ellos valorizan su aporte en N millones de pesos o deben demostrar algún nivel de gasto tipo factura o liquidación de sueldo de sus empleados? Va a depender del tipo de aporte. Si la entidad comprometió al principio del proyecto gastos incrementales, se va a solicitar respaldo para gastos incrementales. Boleta, factura. Si contratan a un profesional nuevo para el proyecto, por ejemplo, también contrato de trabajo para el proyecto y que lo paga la empresa en ese caso. Si es valorizado, es decir, gastos
que ellos ya están incurriendo preexistentes para la empresa, digamos, y que los valorizan y los aportan en términos de no incremental, por ejemplo, ahí se va a pedir que se respalde con un certificado de aporte. Yo aporté tanto al proyecto. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vamos ahora, Francisco, con la pregunta de Vivian Gavilán. Dice, tenemos dudas respecto a la inclusión de un investigador extranjero. No puede agregarse al equipo de la plataforma, tampoco en el portal del investigador. ¿Cómo lo agregamos con su currículum? Ya, yo asumo que el problema de él es por el root, ¿ya? En términos del portal del investigador. Entonces, sugerencia, cuando alguien tiene ese problema, incorpórelo como investigador, no dentro de los 3 mínimos, como un cuarto o quinto, y el currículum, anéxenlo en los anexos, como el currículum del investigador extranjero, y se coloca como uno de los anexos, ¿ah? Para que quede ahí anexado y lo pueda revisar el panel y los evaluadores. Perfecto, gracias Francisco. Lilia, te quiero pedir apoyo con la pregunta de Karen Oróstica. Ella quiere saber dónde encuentra las preguntas frecuentes de esta convocatoria. Bueno, se encuentran en la página anid.cl, en la sección de concursos de investigación aplicada. En el lado, en la sección, cuando ustedes entran a esa página de concursos de investigación aplicada, seleccionan IDEA 2023, al lado derecho hay una zona que dice manuales y otros. Y ahí ustedes pinchan y salen preguntas frecuentes, ¿ya? De hecho, ahí les dejé el link por si a la persona que preguntó. Dejé el link en el chat. Perfecto, muchas gracias. Alejandra, tu apoyo para la pregunta de María Paz Ahumada. Dice, respecto de la planilla de costos para personal con incentivo y con aporte no incremental, ¿las horas de dedicación son totales o solo las que corresponden a incentivo financiado por CIE? Se refiere a las horas totales dedicadas al proyecto. No solamente con cargo al subsidio, sino que las horas que va a destinar al proyecto. Gracias, Ale. Paula, la pregunta de Carolina Torres dice, para el caso de una universidad extranjera que participa como entidad colaboradora, ¿puede firmar la carta de compromiso la investigadora líder del laboratorio o debe ser el representante de dicha entidad? No, debe ser el representante de dicha entidad. Gracias. Francisco, vamos con las preguntas de Tamara Méndez. La primera dice, la empresa asociada quiere hacer un aporte incremental de un recurso humano preexistente, sin pago adicional. ¿En qué categoría de personal de la planilla de presupuesto debe ir? ¿Personal preexistente con pago de remuneración con cargo al subsidio o pago adicional ex incentivo? A ver, un detalle en la pregunta. Dice, la empresa asociada quiere hacer un aporte incremental en recursos humanos preexistente. Sí. No puede ser incremental si es preexistente. Va a ser solamente incremental si se contrata para el proyecto con fines exclusivos para el proyecto. Eso es súper importante. Cualquier aporte en recurso humano preexistente de la asociada es no incremental. ¿Ya? Ese es un punto que hay que dejar claro. Ahora bien, si ustedes están haciendo un aporte de un personal preexistente de la asociada, ¿dónde tiene que ir? En la primera, digamos, categoría que es personal contratado para el proyecto. Todo va ahí. No puede ir en la segunda preexistentes ni en la tercera, porque esas están ligadas a subsidio, a NID, y están ligadas a horas y mínimas. Y acuérdense que no puede pagarse nada con subsidio a NID a las asociadas. Ese es un punto que también dejó claro el tiro. Francisco, la siguiente pregunta de Tamara dice, se quiere contratar a una persona a tiempo completo que se haga cargo de una parte del trabajo técnico y una parte del administrativo. En el Word podemos describir los dos cargos por separado sin problema, pero ¿cómo se completa en la planilla Excel? Una parte en recursos humanos y la otra en gastos de apoyo a la administración. Eso es súper complejo en la planilla cuando hay una persona que tiene dos responsabilidades. Yo sugiero siempre colocarlo en una parte nomás para no generar suspicacia de duplicidad de cargo, ¿ya? En esa parte se puede colocar en la descripción el aporte, aun cuando ese aporte, pongamos, va a ir
en gastos de operación que está en otro ítem, pero se puede colocar ahí de manera que calce con la dedicación horaria que va en el Word, ¿ya? No dupliquen personas en la planilla, no la pongan una vez en un lado y una segunda vez en otro lado. Solo una pura persona con una descripción de todo lo que va a hacer y el tiempo que va a dedicar y el pago que va a recibir. Perfecto. Vamos, Francisco, con la pregunta de Macarena Araya. Dice, en la planilla de costos, en el ítem de gastos operacionales, los gastos generales se deben detallar, por ejemplo, material fungible, viáticos, inscripción a congreso, etcétera, uno por línea o se abarca el total de gastos. ¿Se debe poner descripción y objetivos asociados? Claro, lo que nosotros buscamos es que haya un solo ítem de dinero. Por ejemplo, 50 millones. Y que después ustedes en los objetivos describan esos 50 millones dónde se van. Fungible, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una sola bolsa. Gracias. Francisco, sigo contigo para la pregunta de Carolina Torres. Dice, en la tabla 3.4 se indica completar con los proyectos que están en ejecución o los proyectos aún no iniciados. Proyectos aún no iniciados corresponden a proyectos adjudicados que aún no comienzan. Así es, así es. Uno generalmente entre que se adjudicó, incluso entre que hay instrumentos que tienen listas de preadjudicados o una prelista, decir, por ejemplo, publicante. Entonces, uno sabe, antes de iniciar un proyecto, cuando se adjudica, la dedicación que va a tener en algo que incluso puede partir al año siguiente. Eso tienen que indicarlo. Adjudicados, no postulados, porque obviamente no sabe uno si le va a ir bien o mal, digamos, pero sí lo que está adjudicado. Y la siguiente pregunta, Carolina, dice, en la tabla 3.1, la dedicación, dinero, horas del director, director alterno e investigador que reciben incentivos, ¿se debe indicar el valor, hora, que piden de incentivo o respecto del total? ¿Beneficiaria más ANIT sobre el número de horas indicadas para el proyecto? No. Coloquen solo el valor incentivo para que no se compliquen, ¿ya? Esa tabla que está en el Word es importante respecto de las dedicaciones y respecto de las responsabilidades, más que el valor hora. Soy súper honesto. El valor hora, coloquen el del incentivo, pero en realidad esa tabla para nosotros es muy útil para hacer el cruce de la dedicación con la planilla y para hacer el cruce de los objetivos y las funciones, poder ver claramente cuáles son las funciones y todo eso que está descrito en el formulario. Gracias, Francisco. Vamos con la pregunta de Rodrigo Torres. Le quiero pedir apoyo a Lilia. Dice, nuestro proyecto está relacionado con el cambio climático, mejora de planificación vial, pero no está directamente mencionada en ninguna de las sublíneas. ¿Debo entonces poner que postulamos por un I+D genérico? Exactamente, las líneas temáticas tienen sus propias líneas de investigación que están súper especificadas en los anexos, son 6. Entonces, si su proyecto no calza en ninguna de ellas, tiene que postular el ID genérico, porque tiene que pensar que esto se evalúa. El panel de cambio climático evalúa si está en alguna de esas líneas de investigación que son 6. Gracias, Lili. Francisco, vamos con la pregunta de Ana Lucía Prieto con respecto al personal existente con pago de remuneración con cargo al subsidio. ¿Cómo se evidencia que el personal recibe fondos de la beneficiaria? ¿Se debe adjuntar los contratos existentes, ya sean honorarios, etcétera? En general, el personal preexistente tiene que tener un contrato de trabajo y ese contrato tiene que ir ligado a liquidaciones de sueldo. Porque cuando hacen las nóminas, les van a pedir las liquidaciones para ver y cotejar el contrato, el valor del pago y todo eso. Ojo, ese es al momento de declarar, no de postular. Al momento de postular no se piden estos documentos, se pide nada más que coloquen los valores y todos los montos que están involucrados, y una vez que el proyecto se adjudica y empieza, ahí empiezan a enviar nóminas y todo ese tema para poder regularizar desde el punto de vista de la documentación. Eso, por favor, ¿ya? Disculpen, lo que pasa es que yo me tengo que ir, pero quería hacer una pregunta cortita, no sé si puedo. Claro, dale, Lea. Sí, mira, tengo una duda por lo que dicen en las tablas sobre el material
o los reactivos donde se pone todo en una misma línea y después dice objetivo. Para mí, lo que yo entiendo y como lo tengo hecho es que puse, no sé, pues, reactivos, medio de cultivo, etcétera, etcétera, idas a congreso, bla, 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 pero después en objetivo puse los objetivos que tienen que ver con el proyecto. Entonces ahí no me queda claro que los objetivos yo tengo que poner reactivos de nuevo. Yo creo que ¿no? ¿No se Hace un audio, escucha? Francisco. Es una buena aproximación, es una muy buena aproximación, porque en el fondo, al final, lo que a nosotros nos interesa es que estén cubiertos los objetivos del proyecto. El proyecto, Y ya. cómo se encaja una ida a un congreso con un objetivo, por ejemplo. Ya. Tal. ¿Cachai? Perfecto. Ya, sí, eso. Ya, gracias. Muchas gracias a todos. De nada, Lea. Chao. Francisco, vamos con la pregunta de María Rosa Gallardo. Dice, si el proyecto cuenta con empresas asociadas cuya parte del aporte valorado es en horas, para considerar estas horas que solo tributan a aportes, ¿está bien si en la planilla de costos se colocan los montos en el apartado personal preexistente con pago adicional, aunque no tengan pago adicional, solo es un aporte? ¿O deberíamos considerar en otro apartado de la planilla de costos? Como lo mencioné al principio, con la planilla tiene que ir en el primer apartado, que es personal contratado exclusivamente para el proyecto. No en ninguno preexistente, porque esos requieren justificaciones de horas, de valores, en la primera apartado. Ahí va todo lo que es aporte asociado, en hora hombre. Gracias, Francisco. Paula, la pregunta de Álvaro Endo. En la presentación para ANIT aparecen instrucciones dentro de cada diapositiva, pero no se indica que estas se pueden borrar. ¿Esto significa que hay que dejar estas instrucciones o se pueden borrar? No, hay que leerlas bien. De hecho, en las instrucciones dice después de leer, bórrelas, ¿ya? Así que se pueden borrar para que pueda hacer una presentación más limpia y adecuada, ¿ya? Gracias, Paula. Patricia, te quiero pedir apoyo con la pregunta de Rodrigo Torres. ¿Dónde se ponen las referencias bibliográficas en el formulario? ¿Estás en silencio, Pati? Sí. Disculpe. Bueno, las referencias bibliográficas se ponen al final. Sí, al final no hay problema. En anexos también, para complementar lo que dice la Pati, en anexos, sí, porque está limitada los números de hoja en cada capítulo. Entonces, si tienen más cosas que agregar, más figuras, más gráficos, ya nosotros les recomendamos que pongan en anexo, ¿ya? Para que puedan cumplir con el número de páginas de cada hoja, de cada capítulo. Gracias a ambas. Paula, Stephanie Rojas quiere saber respecto de la participación de un PhD. ¿Cuál es el mínimo de horas que debe aportar? Desde hace ya 2 concursos que nosotros no estamos exigiendo horas mínimas a los PhD. Lo que sí queremos es que sean como coherentes, ¿no? El PhD con la investigación que están haciendo, que tenga una relación. Eso es lo que nos interesa. Perfecto. Andrea, tu apoyo con la pregunta de Betty Ronceros. Estamos recuperando riles para lograr un producto alimenticio. Esto disminuye radicalmente la contaminación de los mares. ¿Podría considerarse un proyecto temático en aguas o debería ser un proyecto genérico como alimento logrado? A ver, con la descripción que da en la pregunta, Betty, yo más lo veo como un temático en crisis climática y seguridad hídrica. La línea E del temático se ajusta bastante a la descripción que ella hace de recuperación de aguas para finalmente hacer un impacto o un desarrollo en la parte alimentaria, agroalimentaria. Así que ahí puede revisar con detalle la línea E del temático de crisis climática y seguridad hídrica, y si no, claro, en el genérico de agua, energía y medio ambiente. Muchas gracias. De nada, Betty. Paula, Macarena Araya quiere saber en qué fecha se estima la publicación de resultados de los proyectos adjudicados. La fecha programada así por calendario está entre julio y agosto, ¿ya? Entre mediados de julio y agosto del 2023. Perfecto.
Alejandra, me ayudas con la pregunta de Rodrigo Castillo, que también la formuló Olaya Grau. Dice, un director alterno de un FONDEF en ejecución, ¿puede postular como director alterno en uno nuevo? Y también quieren saber si un director alterno de un milenio podría ser director alterno de un proyecto FONDEF. Sí, efectivamente puede postular. Nosotros no tenemos restricciones en cuanto a otros instrumentos de ANID. Sin embargo, tienen que tener en consideración las dedicaciones horarias. O sea, que nosotros vamos a evaluar que efectivamente tengan la disponibilidad de tiempo para que puedan dedicar tiempo al proyecto que están postulando. Pero sí, no tenemos inconveniente en que pueda un director alterno de otro instrumento pueda, o de otro FONDEF incluso anterior en ejecución, pueda postular a este concurso. Gracias, Alejandra. Francisco, tengo dos preguntas de Atilio Morgado. La primera dice, el personal que tiene un contrato a honorarios en la beneficiaria, ¿se podría considerar personal preexistente? El personal preexistente que nosotros consideramos es que tenga contrato de trabajo y asociado a liquidaciones de sueldo. Un poco por el tema de la estabilidad laboral. Estamos tratando de potenciar ese punto. La siguiente pregunta dice, ¿no es improcedente informar horas de dedicación del personal a honorarios? Tengo duda con la palabra improcedente. No sé si Atilio está y me la puede aclarar, porque... por favor. Sí, hola Francisco. Hola Atilio, gusto. Gracias. Mira, me refiero a improcedente en el sentido de que el personal honorario se entiende legalmente como un personal que trabaja por objetivos y no tiene un vínculo, digamos, ni de horario, ni de lugar de trabajo, ni una jefatura directa que lo controle. Entonces, eventualmente, cuando pregunto es porque eventualmente al indicar horas de un personal honorario, eso podría en algún momento tomarse como un precedente de que sí hay una dedicación horaria y por lo tanto no cumple la condición de profesional independiente. Perfecto. Eso entra en lo que hemos discutido a nivel nacional con el tema de los honorarios, Atilio. Te entiendo el punto. Sin embargo, nosotros necesitamos que se indique no por un tema de contrato, sino que por un tema si están abordados los objetivos. Esas horas pueden hacerse desde la casa, en distintos días, etcétera, etcétera. Nosotros no buscamos que haya una asociación de tantas horas que tiene que estar tanto tiempo fijo en un lugar. ¿Te fijáis? Solo necesitamos saber si esas horas van en relación al objetivo o al trabajo que va a hacer esta persona, y obviamente después se hace el cruce con el pago, ¿eh? Que es el proyecto ya adjudicado y cuánto está en proceso de evaluación. Pero tomo el punto, y es un punto que no es menor, pero es un punto que va más allá de nosotros y escapa un poco a la beneficiaria, es un poco tema de la beneficiaria, Tilio. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Perfecto, continuemos. Francisco, la pregunta de Ro Vidal dice, ¿ese certificado de aporte del personal preexistente es por persona o un solo certificado individualizando a las personas con el monto para cada una? Tengo entendido que en las asociadas, cuando es preexistente, es un certificado con todas las personas y el aporte. La siguiente, Francisco, es una pregunta de Cristian Berríos. Dice, ¿la institución beneficiaria puede comprometer equipamiento como no incremental con equipos comprados con proyectos Fondesit? Sí, por supuesto. Eso en general se colocan como arriendo en un aporte, porque además el uso lo pueden valorizar en términos prácticos. Francisco, vamos con la pregunta de Rubén Darío. Si hay más de una beneficiaria, en alguna parte de la planilla se debe detallar a qué beneficiaria corresponde el aporte. Por ejemplo, aporte asociada 1 a beneficiaria 1, aporte asociada 2 a beneficiaria 2, y etcétera. No. Hola, Rubén Darío. No se debe detallar. Eso en general viene detallado después en los convenios. En el fondo, en la planilla lo que vas a ver es la asociada a los aportes, y esos aportes después se dividen en los convenios en base a cada beneficiaria. Gracias, Francisco. Alejandra, tu apoyo para responder a Cecilia Urquieta. Dice, en el formulario se indica máximo un hito cada 12 meses. Entonces,
¿Son máximo 2 hitos por resultado de producción durante la ejecución del proyecto? Sí, actualmente les estamos solicitando que configuren, bueno, dentro del formulario, un hito hacia el primer año de ejecución y el otro hito hacia el segundo año, hacia el final del proyecto. Estos hitos tienen que ser idealmente hitos críticos, por lo tanto, les pedimos que de acuerdo a la carta Gantt que ustedes vayan construyendo, coloquen estos hitos críticos y esos sean los que coloquen luego en el formulario, y cada 12 meses aproximadamente. Gracias, Ale. Francisco, Ana Karina Palacios quiere saber cómo se evalúa que se cumple con la paridad. La evaluación se hace en el punto que se llama equipo de trabajo. Ahí hay una descripción de paridad y ahí lo que se busca es que los equipos sean paritarios respecto de responsabilidades, del número, y esa evaluación va en una pregunta en el capítulo 3 del formulario, puntualmente. Ahora bien, sumado a eso, recuerden que una vez salga la lista de proyectos que están sugeridos para adjudicar, no adjudicados, sugeridos para adjudicar, todos los proyectos que tengan en el cargo de dirección a una mujer se les bonifica 0,2 del puntaje total. Por lo tanto, ahí hay un cambio en los órdenes y obviamente también ahí hay un punto que tratamos de sumar en términos de paridad y equidad. Francisco, ella también quiere saber, dice, ¿qué personal debe llenar el currículo en la plataforma de postulación? ¿Todos, solo los investigadores, también los asesores? Buena pregunta, buena pregunta. Todo personal que ustedes incorporen en la postulación tiene que tener currículum en el portal del investigador, con la excepción del director, que es quien inicia la postulación, es el que ingresa a la plataforma de postulación con su clave y debe completar su currículum en la plataforma de postulación. Repito, solo el director. Todo el resto, director alterno y todo el personal, investigadores, profesionales que incorporen en la plataforma, debe ingresar al portal del investigador y completar ahí su currículum, porque la plataforma automáticamente lo va a pedir, lo va a exportar de allá, lo va a linkear. Perfecto. Vamos ahora con la pregunta de Cecilia Urquieta, Francisco. Dice, si hay un investigador preexistente que solo va con 5 horas al mes, pero no recibirá pago adicional, ¿se puede colocar en personal preexistente? No te lo va a dejar colocar como personal preexistente porque te va a pedir 36 horas mínimo. Por lo tanto, si esa persona no va con pago adicional y va por solo 5 horas, colóquenlo arriba, personal contratado exclusivamente para el proyecto. Vamos ahora, Francisco, con la pregunta de Carlos Enríquez. Dice, en la validación final de los montos, ¿se debe escribir el total o realizar la suma de celdas? Y yo pensando en que sea más fácil buscar los montos considerados. En las validaciones de monto y todo eso está automático en la planilla. Ojo, las hace la planilla. Así que cuidado con eso. Por lo tanto, todas esas validaciones van arrojándose automáticamente. No hay que agregar ni nada. En general, uno incorpora celdas, por ejemplo, en algún punto y eso se considera. Y después la validación al final, que yo mostré la tabla al final de todos los montos, lo va haciendo automáticamente. Eso se hace y la validación final la va mostrando automáticamente. Gracias, Francisco. Paula, la pregunta de Mónica Mesa dice, si él o los beneficiarios no pueden aportar, ¿la propuesta es inadmisible? Así es. Uno de los requisitos que hay en el proceso de admisibilidad es que la beneficiaria o las beneficiarias deben aportar el 30%, ¿no es cierto?, del subsidio solicitado en IVA, incremental o no incremental. Si no cumple con eso, queda no admisible. Perfecto. Un comentario. Sí, dale. La plataforma de postulación también se los va a pedir. Entonces, se van a encontrar con que no pueden cerrar o enviar una postulación si es que no están complementando los aportes. Eso es un detalle importante. Perfecto, gracias. Nos quedan aproximadamente 8 minutos, así que vamos a ver si podemos contar algunas otras preguntas.
Francisco, de Carolina Torres, dice, en los gastos generales, el objetivo asociado, entendía que se debe indicar a qué objetivos del proyecto se asociaban esos gastos. En la descripción, ¿se puede clarificar si corresponde a material fungible, etcétera? Sí, se puede, pero lo más importante es un poco lo que preguntó Leda, que yo se lo aclaré, es decir, que quede claro los objetivos del proyecto si están abordados con los montos. Uno ya, los paneles, los evaluadores y un poco la subdirección tiene experiencia en términos de saber si tengo tantos objetivos y tanto dinero, si eso más o menos cubre esos objetivos respecto de material fungible, en caso de proyectos que usen animales o que tengan que hacer trabajo con pacientes o sujetos, digamos, etcétera, o insumos computacionales, etcétera, etcétera. Alejandra, vamos ahora contigo con la pregunta de Mónica Massa y también de Scarlett. Dice, si existen ayudantes de investigación, ¿se les puede pagar honorarios? ¿Se puede pagar una beca a los tesistas? Mira, partiendo por la segunda pregunta, una beca no se le puede pagar con el proyecto, de este concurso, con un proyecto FONDE. Pero sí, obviamente pueden colocar plata para tesistas o lo pueden colocar como ayudantes de investigación. Ahora, si la pregunta se refiere a que efectivamente ellos no van a lograr terminar la tesis durante la ejecución del proyecto y por eso le complica colocar tesistas, ellos pueden colocarlo luego como resultados de formación de capacidades. ¿Ya? Para que, o sea, y dentro del presupuesto igual puede quedar como tesista, independiente de que esa persona no se alcanzó a titular, si es que hay esa confusión, digamos, dentro de la pregunta, tratando de entenderlo un poco. Gracias, Alejandra. Francisco, Ignacio Morales quiere saber, dice, en el caso de gastos generales, si tengo gastos que serán cubiertos por el subsidio y otros por una entidad asociada, ¿debo tener dos líneas de gastos generales o siguen siendo todos dentro de una misma bolsa? No, ahí se divide porque hay que diferenciar los gastos de ANIT a cargo de ANIT y los gastos que se aportan con una asociada. Perfecto. Andrea, tu apoyo para la pregunta de Claudia Durán. Dice, si tengo un TRL4 en una parte del proyecto que tengo más avanzada, pero en el proyecto completo que incluye más temas de investigación tengo un TRL2, ¿cuál agrego? Bueno, en ese caso, el TRL de postulación tiene que ser definido por el resultado en su completitud, el que responda a la resolución del problema planteado, independiente que una parte del proyecto esté más desarrollado que otra. Tiene que tomarlo como el TRL del producto, proceso o servicio que está proponiendo como solución. Perfecto. Y Andrea, Scarlett también nos pregunta, ¿puede una persona estar en dos proyectos IDEA? Sí, al momento de postulación, como se mencionó anteriormente, no hay ninguna restricción que nosotros pongamos, ya sea que esté en ejecución y que ahora vaya a postular con una nueva propuesta, o bien esté en dos propuestas. Lo que sí, en caso de ir como director alterno, y si dos propuestas quedan adjudicadas, claro, se puede solicitar el cambio de alguno, o bien se va a adjudicar el de mejor calificación. ¿Ya? Ahí ojo que pueden participar en muchos postulando, pero después igual se va a evaluar la disponibilidad de tiempo real que tengan para cada uno de los compromisos que puedan asumir una vez adjudicados. Perfecto, gracias Andrea. Francisco, la pregunta de Patricia Villeras dice, en la carta CAN se pone él o la responsable por actividad, no da la posibilidad de incluir a otras personas del equipo, por lo que el trabajo de todos los integrantes no se ve reflejado en la carta CAN. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Sí, en la carta GAN lo que a uno le interesa es el responsable, por un tema de avance y tener funciones claras. Cuando tú quieres describir a todo el equipo, eso se coloca en la sección equipo de trabajo en el formulario. Ahí hay una tabla donde están todos los equipos de trabajo, la dedicación, la que va a ser, el objetivo asociado se puede colocar y todo eso. En el formulario de postulación. Perfecto. Alejandra, Karen Oróstica dice, ¿puedo tener un investigador que no reciba aporte como incentivo o sueldo, pero sí acceso a viáticos, viajes y congresos? Sí, puede participar y es importante que esté vinculado al proyecto. O sea, deben ingresarlo, una vez que ha sido adjudicado cierto proyecto, tienen que
identificarlo en la plataforma para que luego puedan rendir el gasto de asistencia a congreso o seminario. Gracias. Andrea, Cristiani Cavallo dice, ¿cuál es el monto total que tienen para la línea temática de agua y litio? O de otra manera, ¿cuántos proyectos estiman que van a financiar en esa línea temática? Imposible dar una respuesta muy precisa. No sé si Paula tendrá más información, sí, pero difícil. No tenemos un presupuesto para cada línea temática. Lo que tenemos son bolsas. 70, cierto presupuesto para financiar 70 proyectos de idea genérico y 70 temáticos. Y ahí los 70 temáticos están las 4 líneas temáticas. Existe un número específico para cada línea temática, ¿ya? Eso va a depender cómo se dé la evaluación del proceso de los proyectos. Gracias a ambas. Francisco, María Antonieta Santander dice, ¿es necesario el desglose de los gastos indirectos 15% o es solo suficiente describir a qué corresponde ese monto global? No, nunca se ha pedido el desglose del 15%, eso se le va a pedir al momento que lo declare. En general, lo que se pide es que ese monto corresponda al 15% y calce con ese 15%, digamos. Y ojo, si hay 2 beneficiarias o más, el 15% se divide en esas varias beneficiarias que tienen que quedar claro ahí en términos de los aportes de las beneficiarias del proyecto, digamos. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Lili, de Carolina Torres, dice, en las bases se indica que se debe presentar una justificación para la compra de equipos. ¿Esta justificación dónde se puede incluir? Se puede incluir en la planilla de costo, en la zona donde dice, en la columna que dice descripción, se puede indicar la justificación de la compra, además que al lado tiene la otra columna que es de objetivo asociado, que de por sí como que complementa la justificación de por qué se está comprando el equipo. Eso. Gracias, Lili. Bueno, ya son las 11:30, vamos a ir con las últimas preguntas. Francisco, de Andrés Carvajal, ¿en cuál sección de la planilla se incorpora el personal de gestión y de apoyo administrativo que no recibe dineros? Primera sección, contratado para el proyecto, ahí se deja claro que no se le paga con cargo ANID. Generalmente eso es aporte de las beneficiarias, por ejemplo. Y la última pregunta de Cris Tevia dice, ¿podemos tener 2 productos como objetivo de un proyecto o es mejor intentar unificarlo en un único producto que presente los 2 atributos? Yo asumo que cuando me dice 2 productos son 2 resultados. A ver, en general es bueno concentrarse en un resultado que tenga la mayor cantidad de atributos posible. Ahora, para dar una definición más amplia de la respuesta, siempre considerar lo siguiente. Un segundo resultado en un proyecto de este tipo corresponde a un producto, proceso o servicio que por sí solo tiene vida propia. Lo voy a decir en términos muy simples. Y no solo se está generando para el primer resultado. ¿Ya? Me explico. Si yo tengo un resultado X1 y estoy generando una metodología que solo me va a servir para ese resultado, no es un segundo resultado. Es un hito o es algo que ayuda a este primer resultado. Pero si estoy generando un segundo producto que tiene vida propia, que puede servir para otras cosas o puede tener vida propia respecto de desarrollo de I+D, puedo generar 2 resultados. Esa es un poco la dinámica para pensar en cuanto a la cantidad de resultados que uno puede tener, o producto en este caso. Perfecto. Gracias, Francisco. Bueno, antes de concluir, les quiero pedir, como siempre, que puedan responder una breve encuesta, que para nosotros es muy importante para seguir mejorando estas instancias. Nos interesa justamente conocer su opinión. Voy a dejar la encuesta disponible ahora. Si me confirman, por favor, si la pueden ver. Sí, la vemos. Sí, Muchas gracias. Mientras responden la encuesta, José parece que tenía la mano levantada en algún minuto. No sé si José quiere preguntar algo en particular. Ya, Nelson, último espacio. Te escuchamos. ¿Nelson?
Jimena. Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí. dale, sí. Hola, mira, que me quedó una duda con la consulta de José, que después revisando las bases ya la entiendo, pero me gustaría algún refuerzo. Si tengo un prototipo avanzado, TRL 5, 6, y el proyecto IDEA va a permitir avanzar a un TRL 8, independiente que este proyecto calce mejor con el concurso IT, en el panel de evaluación no va a haber un problema en cuanto a que el proyecto tenga una baja evaluación. Esa es mi consulta. Yo voy. Francisco, Eso, hola. No. A ver, la entrada es lo que te marca el límite acá, que es TRL2 hacia arriba. Te voy a aclarar si algo. Lo que sí tendría que poder tener problema es que si tú avanzas en la escala de TRL, a veces el desafío científico va achicándose o incluso perdiéndose y va aumentando un desafío tecnológico importante. Este concurso es eminentemente científico-tecnológico, por lo tanto tienes que tener un componente científico importante. Por lo tanto, si estás en un TRL 5, 6, 4, 7 y sigues teniendo un componente científico, tecnológico, vas a calzar. No sé si me entiendes la respuesta. Sí, perfecto, muy claro. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, a Ro y a Víctor, lo siento, ya la verdad es que estamos muy pasaditos de la hora. Vamos de todas maneras, todas las preguntas que nos quedaron pendientes, las vamos a responder posteriormente a través del documento de preguntas frecuentes. Como siempre, invitarles a hacernos llegar sus consultas a través de la plataforma Ayuda NIT, donde ustedes pueden además incluir algunos antecedentes adicionales que pueden quizás permitir entender mejor la duda que tengan. Como siempre, la recomendación del equipo y nuestra de la agencia es que no dejen su postulación para última hora, que se contacten con nosotros, porque ante cualquier eventualidad podamos apoyarlos a tiempo. Muchísimas gracias por su atención, por haber participado. Les recordamos que en el canal de YouTube están todos los videos, también va a quedar disponible en las próximas horas para que ustedes lo puedan revisar. Y nada, solamente desearles muchísima suerte en sus proyectos y que tengan una buena tarde. Chao. A todos. Muchas gracias.